Hola a todos y todas de nuevo. Bueno, en el vídeo de hoy quiero hablar sobre un tema bastante controvertido y bastante comentado, que es el tema de los bebés y los niños y niñas vegetarianos y veganos, ¿vale? Es un tema, pues bueno, que hay cierta contradicción en él, hay personas que dicen que es muy peligroso que un bebé sea vegano, hay gente que dice totalmente lo contrario, así que en este vídeo quiero daros mi opinión al respecto. ¿Puede un bebé, un niño, una niña llevar una alimentación saludable y que sea vegana o vegetariana? Pues la respuesta es sí, y además un sí totalmente rotundo. Esto ya no solo es que sea mi propia opinión, sino que la Asociación Americana de Dietética también dice exactamente lo mismo, que una alimentación vegetariana vegana que esté correctamente organizada y planificada no supone ningún riesgo para la salud en ninguna etapa de la vida, incluso puede tener beneficios extra para la salud. Que la alimentación esté correctamente planificada y organizada es algo muy importante. Esto es importante porque de esta forma nos vamos a asegurar de que no hay ninguna carencia nutricional, pero esto no solamente es importante en una alimentación vegetariana o vegana, también es totalmente aplicable a cualquier tipo de alimentación. Da igual que un bebé, un niño o una niña coman carne, pescado, huevos y lácteos, si luego resulta que su consumo de frutas y verduras es muy bajo, si resulta que esa carne la consume en formas nada saludables, como por ejemplo salchichas tipo Frankfurt, si ese pescado lo toman en una versión tan poco saludable como por ejemplo varitas de merluza y demás. Es decir, que por mucho que se tomen alimentos de origen animal, si no están bien escogidos y si el consumo de fruta, verdura, legumbres y demás es muy bajo y además hay un consumo muy elevado de productos industriales, azucarados y procesados, esa alimentación va a ser también muy poco saludable y nada tiene que ver con que haya o no productos de origen animal. Esto lo digo porque parece que solamente hay que llevar un control muy estricto en caso de que el bebé, el niño o la niña lleven una alimentación vegetariana y vegana, pero es que esto debería ser en cualquier tipo de alimentación. Ya os digo que puede ser que una alimentación vegetariana y vegana esté mal organizada y por tanto no sea nada saludable, y puede pasar también que una alimentación con alimentos de origen animal esté tan mal organizada que tampoco sea saludable y viceversa. O sea que este tema de que la alimentación esté correcta, que el niño o niña esté sano o sana, no viene tanto porque sea vegano o vegana, sino por cómo está organizada y planificada su alimentación. Si la alimentación de este bebé, niño o niña vegana o vegetariana está totalmente organizada y está bien planificada, no tiene por qué haber ningún motivo para esos mitos que corren por ahí, que los niños y niñas que siguen este tipo de alimentación están desnutridos, que les faltan proteínas, que tienen anemia. Todo esto no va a suceder si esa alimentación está correctamente organizada. Así que por eso es tan importante que ante cualquier tipo de duda o ante cualquier tipo de no sé si esto es correcto, no sé cómo debo suplementar al bebé, no sé cómo debo combinar sus comidas para que todo esté bien, ante cualquier tipo de duda es importante que acudáis a un profesional, en este caso un dietista o un dietista nutricionista que esté especializado o especializada en alimentación vegetariana y vegana. Ahora sí ya pues entramos en materia. ¿Cuáles son las cosas más importantes a las que tenemos que prestar atención si queremos que nuestro niño, niña, bebé siga una alimentación vegetariana y vegana? Bueno, si queremos nosotros o si el propio niño o niña te dice que quiere ser vegetariano, porque también hay muchísimos casos, y yo los he visto, de niños muy pequeñitos que por su propia conciencia te dicen que quieren seguir ese tipo de alimentación, y por supuesto es algo que hay que respetar al 100%. Pues bien, lo más importante es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que hasta los 6 meses de edad la única fuente de alimento del bebé tiene que ser la lactancia materna o en su defecto la leche adaptada. Esto lo digo porque ya os comenté en un vídeo anterior que hice sobre productos procesados que parecen saludables pero no lo son, que os lo dejo por ahí. En este vídeo os hablaba concretamente de un producto que eran unas galletas que las estaban recomendando para bebés de 4 meses, y esto es totalmente una locura, ¿vale? Entonces lo más importante es que hasta los 6 meses el único alimento tiene que ser la lactancia materna, la leche materna o en su defecto la leche adaptada de fórmula.
Por supuesto, también es muy importante que la madre esté correctamente suplementada en vitamina B12. Estoy hablando en este caso de una madre que es vegetariana o vegana, que se queda embarazada y por tanto es importante que esté correctamente suplementada porque es esa leche materna la que va a pasar esa vitamina B12 al bebé. O sea que la suplementación en esa madre tiene que ser totalmente correcta y adecuada. Cuando el bebé ya ha cumplido los 6 meses es entonces cuando se recomendaría empezar a suplementar la vitamina B12 si los padres llevan idea de que ese bebé lleve una alimentación vegetariana o vegana. En algunos sitios vais a poder ver que las recomendaciones no son a los 6 meses sino más adelante, pero bueno, mi punto de vista, simplemente por pura prevención, sería empezar a suplementar la B12 a los 6 meses cuando se empiece la alimentación complementaria. El tema de la dosis de suplementación y demás ya es una dosis u otra en función de la edad que tiene el bebé, en función de cuánto pecho esté tomando en ese momento, en función de si la madre está bien suplementada o no, en función también de cuántos huevos y cuántos lácteos esté tomando a la semana. Entonces la dosis no me aventuro en este vídeo a decir una dosis concreta porque depende de todas estas cosas. Por eso os digo que es tan importante acudir a un profesional cuando están en juego este tipo de cosas de suplementación y demás. Y bueno, pues a partir de los 6 meses de edad ya se puede empezar con la alimentación complementaria, a introducir alimentos sólidos y esto puede estar acompañado o no de la lactancia materna. Eso ya es a demanda del bebé y de la madre. En este caso, para empezar la alimentación complementaria, yo estoy mucho más a favor del método Baby Led Weaning, que es un método mediante el cual el bebé experimenta con los trozos de comida tal cual, es decir, no con el método tradicional de las típicas papillas, sino que el bebé pues coge los trozos de verdura, los trozos de fruta y va comiendo y experimentando la textura, los sabores y demás. De esta forma pues también es mucho más educativo y el bebé se acostumbra mucho más a todas esas texturas, a identificar diferentes alimentos y diferentes sabores. En todo caso, sigáis el método Baby Led Weaning o el método tradicional de las papillas, el bebé va a poder comer prácticamente de todo. Se le van a poder introducir cereales integrales, pan, pasta, arroz, también cuscús, quinoa y demás. Por supuesto, las verduras y hortalizas mejor al vapor, bien cocinadas, a excepción de algunas que os comentaré a continuación. Todas las legumbres también mejor al principio sin piel y también se pueden introducir las legumbres en formato crema, como por ejemplo el hummus y demás. También, por supuesto, las frutas frescas, cualquiera de ellas. Y en caso de que se tomen huevos, pues también el huevo sería un alimento que podríamos introducir. En cuanto a las proteínas vegetales, además de la legumbre, se puede introducir tanto el tofu como el tempeh como la soja texturizada. Y en cuanto al grupo de las grasas saludables, por supuesto el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, que es una fruta con una grasa de muy buena calidad, y también los frutos secos, pero mejor en formato crema o molidos por riesgo de atragantamiento. En cuanto al orden de introducción de los alimentos, pues seguramente habréis visto por ahí los típicos calendarios de primero esto, luego los cereales, luego las legumbres y demás. Realmente el orden de introducción de alimentos no es algo que sea lo más importante, no es algo que haya que seguir sí o sí. Lo que es verdaderamente importante es que los alimentos se introduzcan de forma escalonada, o sea que sea de poco en poco, en pequeñas cantidades y ofreciendo, por ejemplo, pues un alimento nuevo cada día o un alimento nuevo cada 2 días y en pequeña cantidad para poder ver de esta forma si el bebé tiene algún tipo de reacción alérgica o algún tipo de intolerancia. ¿Cuáles serían los alimentos que habría que evitar, por lo menos hasta que el bebé no cumpla 1 año de edad? Pues por ejemplo, los frutos secos enteros no serían adecuados por riesgo de atragantamiento, así que se podrían ofrecer en crema o molidos o así triturados, ¿vale? Para que no haya ese riesgo de atragantamiento. Por el mismo motivo, tampoco se recomendarían alimentos como las uvas enteras, el grano entero, por el mismo motivo, zanahoria cruda, palomitas, caramelos, todos estos alimentos tienen un riesgo bastante elevado de que el bebé se pueda atragantar, así que estos mejor los evitaremos. Por supuesto, cualquier alimento superfluo, alimentos extremadamente procesados, azucarados y demás, refrescos, batidos, zumos, snacks de mala calidad como patatas fritas, bollería, galletas, todo esto también es mejor evitarlo. Se pueden preparar en casa galletas de bastante buena calidad, bizcochos de buena calidad y demás, con lo cual
todo lo que sea industrial y muy procesado y con ingredientes de tan mala calidad, sería recomendable evitarlo hasta el año de edad, pero esto es algo que habría que seguir haciéndolo ya durante toda su infancia, porque al final es algo que no es recomendable en ningún caso, tampoco en la etapa adulta. Las bebidas vegetales también es algo que habría que introducir a partir del año de edad y, bajo mi punto de vista, la menos recomendable sería la bebida de arroz, porque su contenido en arsénico es más elevado que el resto. Por supuesto, la bebida vegetal que se le ofrezca tiene que ser sin azúcar añadido, porque entonces parece más un batido que una bebida vegetal, y si puede estar enriquecida en calcio, pues mucho mejor. Otros alimentos que tampoco es recomendable introducir hasta que el bebé no cumple un año o más serían, por ejemplo, la miel, por riesgo de botulismo, y además en según qué cosas vayamos a meter la miel también podemos enriquecer en azúcar ese plato, con lo cual tampoco es nada recomendable, y también las algas por su elevado contenido en yodo. En cuanto a las verduras, que os he comentado antes que había alguna excepción, no se recomienda introducir antes del año de edad verduras como por ejemplo la acelga, la espinaca, la col, la borraja o la remolacha, por su alto contenido en nitratos. ¿Esto qué significa? Pues que al tener este contenido en nitratos puede haber un mayor riesgo de que el bebé sufra metahemoglobinemia. Esto es un tipo de trastorno sanguíneo mediante el cual la hemoglobina sí que es capaz de producir ese oxígeno, pero es incapaz, digamos, de liberarla de forma efectiva en los tejidos corporales. Así que bueno, con todas estas recomendaciones, que ya veis que hay alguna excepción que el bebé no puede tomar hasta el año de edad y demás, pero al final tiene una amplia variedad de alimentos para poder comer, y concretamente con el método Baby Led Weaning se le pueden ofrecer un montón de opciones, desde hamburguesas, albóndigas, la fruta fresca tal cual. Se le pueden ofrecer un montón de preparaciones distintas con las que el bebé puede experimentar muchísimos sabores y texturas. Con el hierro tampoco hay mucho problema, porque al final tenemos que hacer lo mismo que lo que hacemos en una persona adulta vegetariana y vegana, que como os comenté en el vídeo del hierro vegetal, que os lo dejo por aquí, pues bueno, modo resumen, el hierro vegetal se absorbe un poquito peor que el animal, y por tanto debemos coger los alimentos con hierro vegetal, que sobre todo van a ser legumbres, tofu, soja texturizada y demás, y combinarlos con una fuente de vitamina C para que se absorba correctamente. Por ejemplo, con frutas, sobre todo las cítricas, pero también nos serviría cualquiera. Por ejemplo, también algunas verduras como el pimiento, el brócoli, también con zumo de limón. Todo esto va a hacer que el hierro se absorba mucho mejor. Así que esto también deberemos hacerlo con el bebé, niño o niña con alimentación vegetariana y vegana. Con el omega 3 pasa igual, también os dejo por aquí el vídeo que hice sobre esto, es totalmente aplicable a los bebés y a los niños y niñas. Bueno, como no estarán tomando pescado y no estarán tomando este tipo de omega 3, pues podríamos hacer el ofrecerles a diario esas semillas de lino molidas o esas nueces trituradas o nueces en crema, para que puedan estar aportando ese omega 3 diario. Con el calcio tampoco tiene por qué haber ningún problema, también os dejo por aquí enlazado el vídeo que hice sobre el calcio vegetal, donde explico más en profundidad todo esto, pero bueno, bastaría con que si el bebé, el niño o la niña ya toman lácteos, que por cierto no os lo he comentado, pero la leche tampoco se recomienda introducir antes del año de edad. En caso de que el niño o niña tome lácteos, pues muy poco problema con el calcio, y en caso de que sea un niño o una niña que no toma lácteos, que recordad que los lácteos no son imprescindibles ni fundamentales en la dieta, en ese caso habría que obtener el calcio de otros alimentos, por ejemplo el brócoli, por ejemplo la coliflor, el tofu si está elaborado con sales de calcio, el sésamo, las almendras, por supuesto en crema o molidas, también las bebidas vegetales fortificadas, o sea que en teoría, pues si metemos este tipo de alimentos tampoco tiene por qué haber problema con este mineral. Y bueno, en definitiva, como veis, la clave está en hacer una dieta y hacerles una alimentación pues con mucha variedad de alimentos vegetales, una alimentación donde siempre haya una fuente de proteína de calidad, tanto en las comidas, en las cenas, que los platos estén bien planificados. No descuidar, por supuesto, el tema del hierro, lo de la vitamina C que os he comentado, introducir alimentos con calcio vegetal, con omega 3 y sobre todo suplementar la vitamina B12 y controlar mucho que en función de la edad que tenga ese bebé y a medida que vaya cumpliendo años, la dosis habrá que ajustarla, con lo cual es muy importante que tengáis presente esto. La vitamina B12 es algo que ya van a tener que hacer de por vida si van a llevar una alimentación vegetariana o vegana, así que esto es muy importante que lo tengáis en cuenta.
Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resuelto algunas dudas que pudierais tener acerca de este tema. Como siempre, si tenéis dudas, sugerencias o lo que necesitéis, me lo podéis preguntar en cualquiera de mis redes sociales o aquí mismo en los comentarios. Y bueno, pues nada, que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo.